Tercer grado. Matemáticas. Comportamiento gráfico de una función lineal. Alumnas y alumnos de tercer grado de secundaria, bienvenidas y bienvenidos a una sesión más de Aprende en Casa 2, correspondiente a la asignatura de Matemáticas. Soy la maestra Luz Calderón. Es un gusto estar con ustedes para trabajar juntos un contenido más. Seguimos trabajando el aprendizaje esperado, lee y representa, gráfica y algebraicamente relaciones lineales y cuadráticas. Analizaremos las diferentes representaciones de una relación lineal cuando conocemos una de ellas, en este caso, la representación gráfica. Es importante que, conforme se vayan presentando las distintas actividades y ejercicios, las vayan realizando, así como tomar notas en su cuaderno de lo que aprenden y de sus dudas en torno a esta sesión. Necesitarán cuaderno, lápiz o bolígrafo, goma, regla. Y quien tenga una discapacidad visual, prepare hojas Leyer, punzón y regleta. ¿Están listas y listos? Entonces, comencemos. La pregunta en esta sesión es, a partir de una gráfica lineal, ¿podemos obtener la ecuación que genera la línea? La representación gráfica de una ecuación permite hacer una comparación visual rápida para el análisis de una o varias magnitudes con respecto a otra magnitud. Iniciemos planteando una situación. Aurelio, un empleado joven, conecta equipos de audio en una ensambladora de automóviles. Para ganar el bono de productividad que otorga la empresa al final de cada mes, debe instalar al menos 132 equipos. La gráfica muestra cuántos automóviles ha equipado en el mes. Consideren que este mes trabajará 22 días y que el trabajo es constante. Vamos a agregar los títulos correspondientes a la gráfica. ¿Cuáles son? Primero, el título de la gráfica, automóviles equipados en el mes. Luego, el título del eje de las abscisas que representa los días. Y finalmente, el título del eje de las ordenadas que mide los automóviles equipados por número de equipos. Según la gráfica y los días que trabajará en el mes, ¿Aurelio llegará a la meta de 132 equipos? ¿A cuántos automóviles les conecta el audio en un día? Vamos a ver. Para saber si Aurelio llegará a la meta de 132 equipos, podemos hacer un pronóstico rápido, extendiendo la línea hacia arriba y señalando en el eje de las ordenadas el 132. Al referir la coordenada al eje de las abscisas, vemos que Aurelio alcanza la meta. De ser así, ¿cómo podemos deducirlo? Analizando la razón de cambio, tratemos de contestar a la segunda pregunta. ¿A cuántos automóviles les conecta el audio en un solo día? Localicemos las coordenadas que se presentan en la gráfica. ¿Cuáles son? Se tienen los siguientes datos en la gráfica. A los 5 días ha equipado 30 automóviles. A los 10 días ha equipado 60 automóviles. A los 15 días ha equipado 90 automóviles. Con los datos conocidos, podemos elaborar un registro tabular. Esto nos ayuda a ver la relación que existe entre las dos cantidades. Tenemos que, si equipa 30 automóviles en 5 días, esto implica equipar 6 automóviles por día. Y esta es la razón de cambio. También con los otros datos se obtiene el mismo resultado. Ahora, con base en lo anterior, de las siguientes ecuaciones, ¿cuál representa los datos que se encuentran en la tabla? Las ecuaciones son y igual a 2x más 3, y igual a 6x, y igual a 2x menos 3. La pregunta otra vez,
¿Cuál representa los datos que se encuentran en la tabla? Así es y igual a 6x. Esta ecuación se ajusta a los datos. Cuando x vale 5, y es igual a 30. Cuando x vale 10, y es igual a 60. Cuando x vale 15, y es igual a 90. Observamos que para encontrar esta relación se consideran las dos magnitudes involucradas y la relación que las define. En este caso, la razón de cambio. Así, y es igual a la razón de cambio de x. Entre los resultados que se pueden inferir al encontrar la ecuación es el valor de y cuando x es igual a 0. ¿Cuál es este valor? Exacto, 0. Existen varias situaciones que pueden ser modeladas por este mismo tipo de gráfica y de representación algebraica. Veamos. La siguiente es la gráfica que representa la distancia recorrida por una moto de carreras, representada con la letra Y, en función del tiempo, representado con la letra X. La moto va a una velocidad constante y, en determinado momento, llega a la coordenada 20,50. ¿Cuál es el valor de la ordenada del punto cuya abscisa es 20? Es decir, cuando x igual a 20 y cuando x igual a 0, y igual a 0. ¿Cuál es la razón de cambio de la gráfica? Otra forma de preguntar es, ¿cómo varía la gráfica desde la coordenada 0,0 hasta la coordenada 20,50? A esa razón de cambio vamos a llamarla m y resulta de la diferencia de las coordenadas en y entre la diferencia de las coordenadas en x. Esto es, la diferencia de las coordenadas en y es que de cada coordenada tomamos los valores de y obtenemos la diferencia. En este caso es 50 menos 0. De manera semejante, la diferencia de las coordenadas en x es que de cada coordenada tomamos los valores de x y obtenemos la diferencia. En este caso es 20 menos 0. Así, la razón de cambio m es igual a 50 entre 20, o de manera simplificada, lo que es lo mismo, 5 entre 2. ¿Cuál es la expresión algebraica que corresponde a esta gráfica? Con el valor de m tenemos que la expresión algebraica que corresponde a esta gráfica es y igual a 5 entre 2 por x. Y ahora, un reto. Resolvamos un crucigrama. Este es un crucigrama de 6 preguntas. 3 horizontales y 3 verticales. Vamos por la primera pregunta. Horizontal 1. Considerando la gráfica, se tiene que, por 3 playeras, se pagan 456 pesos. ¿Cuánto se debe pagar por 5 playeras del mismo tipo y calidad? Ya tenemos una coordenada. La otra coordenada se obtiene del precio de 0 playeras. Es 0. Así tenemos dos coordenadas, 0,0 y 3,456. M es igual a 456 entre 3, que es igual a 152. Así, la expresión algebraica que define esta situación es y igual a 152x. Si x igual a 5, entonces y igual a 760, que es el precio a pagar. Escribimos el resultado. Resuelta la primera línea horizontal. Horizontal 2. La gráfica representa a una máquina que produce 1000 tortillas cada 5 minutos. ¿Cuántas se obtienen por minuto? Ya tenemos una coordenada. La siguiente coordenada la obtenemos a partir de la cantidad de tortillas que la máquina ha producido, cuando el valor del tiempo es 0. Pues son 0 tortillas. Ya tenemos dos coordenadas, 0,0 y 5,1000. M es igual a 1000 entre 5, que es igual a 200. Así, la expresión algebraica es y igual a 200x. Si x igual a 1, entonces y igual a 200. La máquina produce 200 tortillas por minuto. ¡Wow! Escribimos el resultado en el crucigrama.
Resuelta la segunda línea horizontal. Pasemos a la siguiente. Horizontal 3. La gráfica representa a un terreno que mide 120 metros cuadrados, por el que se paga un impuesto de 950 pesos. ¿Cuánto se debe pagar por un terreno en las mismas condiciones que mide 230 metros cuadrados? Cuando no se tiene ningún metro cuadrado de terreno, no hay que pagar ningún impuesto por ello. Así tenemos dos coordenadas, 0,0 y 120,950. M es igual a 950 entre 120, que es igual a 7.916. Así la expresión algebraica es y igual a 7.916 por x. Si x igual a 230, entonces y igual a 7.916 por 230, lo que es igual a 1820.68. Si redondeamos el resultado anterior, tenemos que por un terreno de 230 metros cuadrados se paga un impuesto de aproximadamente 1,820 pesos. Escribimos el resultado en el crucigrama. Ya terminamos con las preguntas horizontales. Pasemos a las verticales. Vertical 4. La gráfica representa la producción de 200 focos en 3 minutos. ¿Cuántos focos se producen en una hora? Cuando no se ha empezado a usar la máquina, no hay focos producidos. Así tenemos dos coordenadas, 0,0 y 3,200. M es igual a 200 entre 3, que es aproximadamente igual a 66.66. Ocuparemos la expresión fraccionaria. Así la expresión algebraica es y es igual a 200 entre 3 por x. Si x es igual a 60, entonces y es igual a 200 entre 3 por 60, lo que es igual a 12.000 entre 3, cuyo resultado es 4.000. Se producen 4.000 focos en una hora. Escribimos el resultado en el crucigrama, pero ahora en las verticales. Pasemos a la siguiente pregunta. Vertical 5. La gráfica representa la expresión y es igual a 5x. Si y es igual a 3010, ¿cuál es el valor de x? No hay que buscar el valor de m como en las preguntas anteriores, pues ya lo tenemos. ¿Cuánto vale m? Bien, muy bien, 5. Y también sabemos cuánto vale y. Para resolver esta pregunta hay que despejar a x. Establezcamos lo que tenemos. 3010 es igual a 5x. A ambos miembros de la ecuación los dividiremos entre 5 para despejar a x. Tenemos que 3010 entre 5 es igual a 602 y 5x entre 5 es igual a x. Así, 602 es igual a x, o lo que es lo mismo, x es igual a 602. Y comprobamos la respuesta que ya habíamos obtenido al contestar las preguntas anteriores. Pasemos a la siguiente pregunta. Vertical 6. Sabiendo que m es igual a 7 y x es igual a 104, encuentra el valor de y en la expresión y igual a mx. Lo que se pide es encontrar el valor de y con y es igual a mx cuando m es igual a 7 y x es igual a 104. Lo que hacemos es sustituir los valores en la ecuación. Así, y es igual a 7 por 104, que es igual a 728. Vemos que el valor obtenido corresponde a lo ya escrito. Hemos completado el crucigrama y terminado este reto. Veamos otro tipo de situación. Ahora consideremos la expresión algebraica en una situación de edades. Luis tiene 50 años y su hija Diana 20. ¿Qué edad tenía Luis cuando su hija nació? La respuesta es una diferencia de edades. La edad de Luis menos la edad de Diana, esto es 50 menos 20, que es igual a 30. Luis tenía 30 años cuando nació Diana.
¿Qué expresión algebraica representa la relación entre la edad de Luis con respecto a la edad de Diana? La expresión correspondiente a la situación de las edades se obtiene al restar la edad de Diana de la edad de Luis. Se tiene que y menos x es igual a 30, es decir, y es igual a x más 30. ¿Qué significa esta expresión en función de lo que indica el problema? Que la edad de Luis siempre es mayor que la edad de Diana por 30 años, como se ve en la gráfica. Esta gráfica es diferente a las primeras que consideramos. Aquí se agrega una cantidad a la ecuación. ¿Qué hace esta cantidad agregada a la gráfica? Supongamos que la ecuación sea y igual a x. ¿Cuánto vale m? M vale 1. Al sumarle 30, ¿qué pasa con la gráfica? Veamos primero en una tabla. Comparemos las dos ecuaciones, y igual a x y y igual a x más 30. Es lo que se esperaba. Los valores de y aumentan en 30. Ahora veamos las gráficas. Ambas tienen el mismo valor de m. Esto es, la relación entre las magnitudes es la misma. Pero la segunda ecuación, y es igual a x más 30, está recorrida en 30 unidades con respecto al eje de las ordenadas. Mientras en la primera ecuación, cuando la coordenada x es igual a 0, la coordenada y es igual a 0, y en la segunda ecuación, y es igual a 30. A este tipo de gráficas se les conoce como de la forma y igual a mx más b, y al valor de b, que es la ordenada al origen, cuando x es igual a 0. Analicemos otro problema. Un taxi cobra 8.50 pesos por el banderazo, que es el costo fijo al iniciar un viaje, más 3.50 pesos por cada kilómetro recorrido. La tabla que se presenta a continuación representa esta situación. Con los datos de la tabla se puede elaborar la gráfica. Con dos de las coordenadas se puede encontrar la razón de cambio m. Así m es igual a la diferencia de la entrada y en las dos coordenadas entre la diferencia de la entrada x en las dos coordenadas. Escojamos las dos primeras coordenadas, 2,15.50 y 3,19.00. Entonces, m es igual a 19 menos 15.50 entre 3 menos 2, que es igual a 3.50. En la gráfica vemos que la línea no pasa por el origen. El banderazo implica que el conteo no inicia en 0, sino en 8.50 pesos. Esto es b igual a 8.50. Por lo tanto, la expresión algebraica que representa la situación es y es igual a m por x más b, que es igual a 3.5 por x más 8.50. A estos datos y a esta gráfica los podemos asociar a otra situación. Veamos. Una compañía de teléfonos celulares cobra por llamadas de larga distancia internacional 15.50 pesos por 2 minutos, 29.50 pesos por 6 minutos. Con los datos de la tabla se puede elaborar la gráfica. Con las coordenadas se puede encontrar la razón de cambio m. Así, m es igual a la diferencia de la entrada y en las dos coordenadas entre la diferencia de la entrada x en las dos coordenadas. Las dos coordenadas son 2,15.50 y 6,29.50. Entonces, m es igual a 29.50 menos 15.50 entre 6 menos 2, que es igual a 14 entre 4, que finalmente es igual a 3.50. Para encontrarle el valor de b, consideremos que ya conocemos lo que vale m y también el valor de y cuando x toma el valor de 2 o 6. Sustituimos a m en la forma general
y igual a mx más b. Entonces, y es igual a 3.5x más b. Tomemos los valores de la coordenada 2,15. Y sustituimos en la forma general. 15.50 es igual a 3.5 por 2 más b. 15.50 es igual a 7.00 más b. Ahora despejemos b. En ambos miembros de la ecuación hay que restar 7 y tenemos 15.50 menos 7 es igual a 7 más b menos 7. Nos queda 8.5 es igual a b. O lo que es lo mismo, b es igual a 8.50. Por lo tanto, la expresión algebraica que representa la situación es y es igual a mx más b, que es igual a 3.5x más 8.50. ¿Cómo vamos hasta aquí? ¿Les gustaría ver una aplicación de lo que hemos estudiado en un fenómeno físico? Veamos el siguiente audiovisual en donde se menciona otra característica de las gráficas lineales. Pero también tenemos relaciones funcionales cuyo comportamiento es muy distinto del anterior. Veamos, por ejemplo, el comportamiento de la ecuación que relaciona la base de un rectángulo con su altura cuando el perímetro es constante. En esta fórmula, la altura es igual al perímetro entre 2 menos x. Si el perímetro es igual a 18, entonces nuestra ecuación es igual a y igual a 9 menos x. Ahora formemos la siguiente tabla a partir de la ecuación anterior. Observa que cuando x es igual a 1, y es 8 y el perímetro es 18. Cuando x es 3, y es 6 y el perímetro sigue siendo 18. Lo mismo sucede cuando x es 5 o 7. La gráfica de esta ecuación es: ¿qué pasa cada vez que x aumenta? ¿Qué pasa cuando y aumenta? Cuando x es 1, ¿cuánto vale y? Y cuando x es 5, ¿cuál es el valor de y? ¿Qué valores toma y cuando x es mayor que 9? ¿Y cuando es menor que 9? En una relación, cuando una de las variables crece y la otra disminuye, se dice que se tiene un comportamiento decreciente. En el audiovisual se habló de una gráfica con valores decrecientes. Esto es, cuando se aumenta la variable independiente x, la otra variable, la dependiente y, disminuye. Los casos que estudiamos son de gráficas con valores crecientes, porque cuando x aumentaba, también lo hacía el valor y. Veamos un poco más de m, ya que es una relación entre las dos variables. En esta sesión definimos a m como el cociente de la diferencia de las coordenadas en y la diferencia de las coordenadas en x, cuando se tienen dos coordenadas. Sean coordenada 1, x1, y1 y coordenada 2, x2, y2. Entonces, m es igual a y2 menos y1 entre x2 menos x1. Los casos que estudiamos fueron con m positiva. Todas las gráficas estaban inclinadas a la derecha. Los otros casos con m negativa se verán más adelante. Y ahora les dejo un reto. Planteen un problema que se pueda modelar con la siguiente gráfica. Las coordenadas que se conocen son 0,2 y 2,10. Para resolver dudas o ejercitar lo aprendido, se pueden apoyar en su libro de texto. ¡Listo! Terminamos, pero aún nos queda mucho por explorar y descubrir. Así que nos vemos pronto aquí en Aprende en Casa 2. ¡Hasta la próxima!
Si tienes dudas o necesitas ayuda, llama